Estamos con Antonio Delfau. Antonio, salió la revista Mensaje. ¿Qué es lo importante que aparece? Tantos artículos, tantas cosas. ¿Qué es lo que me gustaría que tú destacaras? Y sobre todo el tema de la editorial, que es muy importante para los que seguimos leyendo. Bueno, en primer lugar, el artículo principal de este número es un artículo del padre Juan Echegaría y el padre Tony Mifsud sobre los 40 años de la encíclica Humanae Vitae, que es esta encíclica de la Iglesia sobre la regulación de la natalidad. Y es un artículo muy profundo, largo, donde se analizan todas las cosas, todos los grandes aportes que ha tenido esta encíclica y también todas las controversias que ha provocado. Y se presentan algunas pistas de posibles caminos para este tema, que es un tema muy importante porque de hecho para algunos piensan que Humanae Vitae ha planteado un verdadero como cisma al interior de la Iglesia, en el sentido de que la gran mayoría de los católicos no cumple con lo que indica la... Después tenemos también un artículo de un psiquiatra católico, Cristian Barría, que se llama Cambios en la moral sexual católica. Un artículo también muy interesante porque plantea que hay un cambio de paradigma para entender la sexualidad humana, y que ese cambio de paradigma que se ha dado en la sociedad no ha tenido su parangón, digamos, al interior de la Iglesia Católica. Y entonces, en el fondo, el artículo es un intento por explicar por qué los católicos no están viviendo de acuerdo a las normas que establece la Iglesia. No me refiero a los grandes principios, sino a las normas más concretas. El editorial de este número no tiene nada que ver con este tema, con estos temas. Está dedicado a la ley reservada del cobre, es decir, a este engendro anómalo que tenemos en Chile, de que el 10% de las ventas de cobre están destinadas a las adquisiciones bélicas de las Fuerzas Armadas. Y cómo después de 20 años de democracia todavía no hemos estado en condiciones de cambiar esta ley por una que sea más transparente, que por supuesto dé cuenta de las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas y las cubra adecuadamente, pero en el presupuesto nacional como cualquier otro rubro de la nación. Por ahí va la larga historia que tiene esta ley reservada del cobre, porque en realidad hay una prehistoria detrás de la última ley, ¿no? Y de todas las leyes secretas que se hicieron durante la dictadura, el diario oficial reservado que salió sin ir al público, en fin. Después, ¿Y por qué tocan en la editorial? Bueno, tocamos este tema porque en realidad en este momento en el Congreso hay una iniciativa que no tiene ninguna urgencia ni nada, pero hay una iniciativa por revisar esta ley reservada del cobre. Entonces consideramos que era importante manifestar nuestro punto de vista al respecto, ¿no? Bueno, hay otro artículo también muy interesante que creo que puede ser muy útil para mucha gente, que es del doctor Ricardo Caponi, un gran psicoanalista y profesor de psicología de la Universidad Católica, que habla sobre la importancia del padre para el hombre, es decir, la figura paterna, y todos los problemas que existen en torno a la figura paterna y cómo se ha desdibujado en cierto sentido y aplicado concretamente a Chile. Creo que es bien iluminador respecto también a qué elementos de la paternidad se deben fortalecer por el bien del desarrollo de los niños. El comentario nacional, que siempre es bien importante, está a cargo en esta oportunidad del destacado economista Claudio Agostini, que se pregunta si son intocables los impuestos. Después de los resultados de la Comisión de Equidad y Trabajo, que aportó pistas bastante interesantes, muchos se preguntaron por qué no se tocó en esa comisión
tan amplia, donde estaba representado todo el espectro económico y político de Chile, ¿por qué no se tocó el tema de los impuestos? Y evidentemente la comisión no tocó el tema de los impuestos porque no había el consenso suficiente para poder tocarlo. Entonces, un artículo muy inteligente, muy de fondo, donde plantea las distorsiones que puede provocar la carga impositiva y cómo podría ser muy bueno el modificarla en algunos aspectos. También tenemos un comentario sobre lo que está sucediendo en Colombia a raíz de la liberación de la Betancourt y la declinación de alguna manera de la FARC, de este grupo terrorista. Hay un artículo muy interesante también, a mi juicio, sobre Zimbabue y este dictador Mugabe, porque es el artículo escrito por Alex Fernández, que es nuestro comentarista internacional, un destacado profesor de la Universidad de Ámsterdam. Es interesante porque mira desde otra óptica lo que está sucediendo en Zimbabue, en la antigua Rodesia, y responsabiliza a Inglaterra de muchas de las cosas que están pasando hoy día, a Inglaterra, a Europa, a los países desarrollados en general. Y porque hasta ahora lo que hemos escuchado en los medios de comunicación es que Mugabe es una especie de monstruo sanguinario, bárbaro, que está destruyendo el país, etcétera. Y si bien varias de esas cosas pueden tener asidero y lo tienen de hecho, muestra mucho más la complejidad de la situación. Y por último, yo destacaría también, es agosto, el número de agosto, destacaría un artículo sobre el padre Hurtado como vigía en tiempo de transformación. Es un artículo que recuerda cómo Mensaje recordó al padre Hurtado en los años 70, pero para mostrar que Hurtado sigue siendo actual y sigue siendo iluminador para la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y aquí está la revista.